Vamos a analizar la actualidad geopolítica del día de hoy y lo vamos a hacer con los siguientes invitados. Nos van a acompañar Felipe de Basa, experto en geopolítica y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, Adrián Celaya, presidente de CAE Group, y Luis Garbía, director del Máster de Riesgos en la Universidad Comillas y CADE. Antes de darles paso, voy a contarles cuáles son los asuntos que vamos a tratar en esta edición de Todo es Geopolítica, en esta edición de viernes, en la que terminamos la semana. Vamos a empezar hablando precisamente de esa reunión de los ministros de Defensa para tratar la situación de la guerra en Ucrania, después de que Josep Borrell haya defendido durante el día de hoy, también en esa rueda de prensa que les ofrecíamos, que el bloque comunitario tiene previsto enviar a sus instructores militares a Ucrania. El diplomático ha explicado que se va a aumentar el número de soldados ucranianos entrenados en la Unión Europea, mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a realizar el próximo martes, el 3 de septiembre, una visita oficial a Mongolia, pese a la orden de arresto que pesa sobre él por parte de la Corte Penal Internacional y que el país asiático debería ejecutar. La de la semana que viene va a ser la primera visita de Putin a un Estado miembro de la Corte Penal Internacional desde que este organismo emitiese el año pasado una orden de detención contra el mandatario ruso por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, una decisión criticada por Moscú. Y otro de los asuntos que queremos llevar hoy a este análisis en Todo es Geopolítica es la situación en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel han anunciado esta mañana que han completado sus operaciones en el sur de la franja después de más de 3 meses de intervención militar. También han dado cuenta del asesinato del líder de Hamas en Jenin, en Cisjordania, al bombardear su vehículo. Otras 2 personas han muerto cuando trataban de huir. Mientras la tensión se eleva en Cisjordania, Israel y Hamas acordaban anoche una pausa humanitaria de 3 días en la franja para vacunar de la polio, tal y como había solicitado la Organización Mundial de la Salud después de que se detectase en el enclave el primer caso positivo en 25 años. Está previsto que esa campaña de vacunación empiece el domingo en el centro de la franja, va a durar 3 días y está previsto que los combates se pausen entre las 6 de la mañana y la 1 del mediodía. Después se van a realizar pausas similares en el sur y en el centro de la franja de Gaza. Un tercer asunto que queremos tratar, nos vamos a ir también a Estados Unidos porque continúa esa campaña electoral camino a la Casa Blanca. Ayer se produjo la primera entrevista de la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. En la CNN insistía en que ella es la mejor opción posible para gobernar Estados Unidos, será quien mejor ve, le decía, por la clase media estadounidense. Dice que le preocupa la guerra en Gaza y el cambio climático. Sin embargo, la afroamericana veíamos cómo sufría para surfear una serie de preguntas sobre varios cambios de opinión que ha experimentado a lo largo de los últimos años sobre temas tan importantes como inmigración ilegal, gestión de la frontera con México o gestión de la crisis climática. A todas ellas ha dicho que sus valores no han cambiado. Palabras de Harris en su primera entrevista televisada, en la que ha estado acompañada también por su segundo en la candidatura a la Casa Blanca, por Tim Walz. Mientras Kamala Harris daba su primera entrevista, Donald Trump ofrecía un mitin en La Crosse, en el estado de Wisconsin. Un mitin en el que el candidato republicano ha vuelto a poner el foco en la recuperación de la economía en Estados Unidos y en la seguridad nacional, las 2 claves protagonistas de la campaña del magnate. Y un último tema que trataremos, si nos da tiempo, tiene que ver con Venezuela, y es que el opositor Edmundo González Urrutia ha sido llamado hoy por tercera vez a comparecer ante la Fiscalía al no haberse presentado las 2 primeras veces. Citación como parte de una investigación por presunta conspiración y otros delitos asociados con la denuncia de fraude electoral hecha por la oposición al chavismo tras las elecciones del 28 de julio. La denuncia de la oposición se produjo después del que el Consejo Nacional Electoral venezolano anunciase la controvertida victoria del presidente Nicolás Maduro la noche del 28 de julio, mientras que la oposición mantiene desde entonces que la victoria es de González Urrutia por un amplio margen. A esto se suma que en Venezuela en las últimas horas se ha producido un importante apagón que dejó a oscuras todo el país, incluyendo a la capital, a Caracas, según ha informado el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ha atribuido este problema a un sabotaje del sistema e intento de golpe de Estado.
Y ahora sí, lo que vamos a hacer es analizar todos estos asuntos en los próximos minutos. Ya saludo a quienes nos acompañan hoy. En primer lugar, voy a saludar a Luis Garbía, director del Máster en Riesgos de Comillas y CADE. Luis, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Alma. Encantado de estar con vosotros. También saludo a Felipe de Basa, experto en geopolítica y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Felipe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en tercer lugar nos acompaña, tenemos el placer de recibir a Adrián Celaya, presidente de CAI Group. Adrián, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado. Pues vamos con lo primero, si os parece. Estábamos escuchando esa rueda de prensa que ofrecía el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, acerca de la ayuda a Ucrania. Decía que no quieren atacar a Rusia, sino ayudar a Ucrania a rearmarse. Entonces, os quiero preguntar por esa defensa a ultranza de la ayuda a Ucrania que estamos viendo en los últimos días por parte de la Unión Europea, después de quizá meses en los que esa ayuda ha estado un poquito más dejada de lado o no tan evidente. Sí que es verdad que Zelensky ha llevado a cabo una campaña en la que ha intentado buscar ayuda y parece que le está funcionando. Luis, ¿qué te parece a ti? Pues efectivamente, Zelensky ha tocado el piano. Recordemos que se le dan bien los medios de comunicación y Europa hemos ido a la ayuda, que no sé qué quiere decir exactamente eso de ir a la ayuda. Sí sé que estamos, una vez más, siguiendo los intereses de Estados Unidos, seguimos aumentando el gasto en armamento y nos dejamos llevar un poquito por la necesidad de terceros. En Europa, ¿qué necesitamos? Es una gran pregunta, pero necesitamos unidad, necesitamos un poquito menos de regulación. Tenemos problemas propios. Lo que no nos viene bien es, con los problemas que tenemos en Europa, seguir la corriente de Estados Unidos. El conflicto estaba olvidado. Yo, si puedo apostar, apostaría porque estaba cerca de su fin, y el problema que tiene Zelensky y Ucrania es, una vez se acabe esto, tiene mala salida. En este sentido, pues estoy acordándome de la noticia que hemos visto este verano, de que efectivamente al final el gasoducto no lo voló Putin. Al final estamos entrando en el juego que quiere hacernos jugar Zelensky por un lado y Estados Unidos por otro, y la sensación que tengo, Alma, es de tristeza, por no tanto ayudar en un conflicto en el cual pues evidentemente hay que ayudar. No sé si la ayuda es dando más armas, probablemente la ayuda tendría que ir por otro camino, pero me da tristeza porque seguimos jugando el juego de Estados Unidos en lugar de centrarnos en lo que nos interesa, Alma. Gracias, Luis. Te quiero preguntar a ti, Felipe, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo cuando comenzó este conflicto, lo que venía a decir es que si este conflicto no se acababa en 24 o 48 horas, tenía la posibilidad de cronificarse. Y es lo que estamos viendo. Es un conflicto que se ha cronificado, que parece que no acaba a su fin, donde las fronteras tanto de unos como de otros aumentan y disminuyen, como uno se rearma, el otro se desrearma, pero lo que estamos viendo es que parece no haber solución. Esta medida al final va encaminada con la ayuda a Ucrania, que como ha dicho Luis, está dentro también o se alinea también con los intereses de Estados Unidos. Hay que recordar a las personas que nos están escuchando que gran parte de este conflicto lo están pagando los usuarios europeos con unos precios de los combustibles fósiles más elevados si cabe, comprando a Estados Unidos estos combustibles, incluso de fracking, que son tecnologías o técnicas que son denostadas por los ecologistas europeos, y sin embargo estamos haciendo ese juego. Yo no quiero decir con esto que no haya que ayudar a la población ucraniana, hay que estar siempre del lado de los ucranianos. De hecho, Europa ha sido muy solidaria con la población ucraniana. Hay muchísimos ucranianos que fruto de este conflicto están entre nosotros, donde se han adecuado perfectamente. Y yo puedo poner el ejemplo en la Universidad de Juan Carlos, gracias a un programa Refugio, hemos tenido y tenemos profesores que están colaborando con nosotros. Es decir, que una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí que o se busca una solución a este conflicto o la cronificación está ya camino de ser algo trágico, dramático, lejano, y algo que sí que hay que dejar claro y señalar es que, por desgracia, en Ucrania la guerra se ha normalizado. ¿Qué quiero decir con esto de que la guerra se ha normalizado? Que muchísimas personas salieron de Ucrania, visto que el conflicto se ha cronificado, han regresado a Ucrania y prefieren vivir en medio de una guerra, en medio de un conflicto que han normalizado, a estar fuera esperando una rápida resolución de la misma.
es tu visión de esta situación que estamos analizando? Bueno, vamos a ver, estas declaraciones de Borrell, estos movimientos no son en absoluto sorprendentes, yo creo que son un resultado del contexto que no ahora, sino ya desde hace meses, aunque sea de forma acelerada, pues nos está transmitiendo esa situación de pánico en Occidente y sobre todo en las élites occidentales, en las élites corporativas occidentales frente a una victoria de Rusia en Ucrania que para ellos es absolutamente intolerable, ¿no? Están dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar esa victoria y después de todas las estrategias que han desarrollado al respecto durante un año en las que no han conseguido provocar esa escalada del conflicto que llevan buscando, pues están tomando medidas cada vez más desesperadas. Sabíamos que estos meses eran claves precisamente por el progresivo fortalecimiento del ejército ruso y sus avances en su propia consolidación y el debilitamiento creciente de Ucrania y, por otro lado, por la proximidad de las elecciones norteamericanas y, efectivamente, se está demostrando que estos meses se están volviendo críticos y estamos viendo maniobras cada vez más desesperadas, como ha sido la incursión en Kursk, una incursión absurda desde el punto de vista militar que está provocando ya cerca de 6.000, 7.000 muertos, más incontables pérdidas materiales en el ejército ucraniano, que ha provocado una extensión del frente que no ha hecho más que debilitar el ejército ucraniano. El ejército ruso en el este, precisamente estos días, está avanzando más rápido que nunca. Ya están, por lo visto, a 5 kilómetros de Pokrovsk, que es el nudo de comunicaciones fundamental para controlar todo el este de Ucrania, y ante esa situación no es extraño que se aceleren las alarmas en la OTAN y que se empiecen a tomar medidas que hasta ahora no se han tomado, pero que encajan perfectamente de esa doctrina de la escalada. No se entiende muy bien, claro, que Borrell diga no son medidas contra Rusia, pues por supuesto que son medidas contra Rusia, medidas, e incluso se trata de autorizar a Ucrania, no autorizar, porque todos sabemos que las medidas estratégicas de la guerra en Ucrania no las toma Ucrania, las toma la OTAN. Entonces, esa decisión de invadir territorio ruso la toma la OTAN, con lo que el altísimo riesgo de guerra mundial que esto supone, estas decisiones de autorizar a Ucrania, esa voluntad de autorizar a Ucrania para utilizar todo tipo de armamento y para atacar territorio ruso cada vez más lejos, evidentemente entran en ese contexto de buscar cómo sea una escalada del conflicto, viendo que si no hacen algo de este tipo, Rusia va claramente a ganar la guerra. Esto está cada vez más cerca, pero esto es algo políticamente para ellos intolerable y en principio están dispuestos aparentemente a cualquier medida de escalada que sea necesaria para evitarlo, ¿no? Vamos a hablar también de ese viaje que tiene previsto a Mongolia el presidente ruso Vladimir Putin. Mongolia es el primer territorio, el primer país de la Corte Penal Internacional que va a visitar Putin desde que existe una orden de arresto contra él y, en principio, de acuerdo a esa Corte Penal Internacional, tendría que ser detenido el próximo día 3 de septiembre. Luis, ¿qué va a pasar? Pues aquí estamos constatando cómo de primeras hay dos realidades, pero todavía hay muchas más realidades. Una es la que vemos desde Europa, la que nos cuentan, que esa realidad va muy alineada con la que vemos, insisto, en Estados Unidos, y otra es la realidad de los BRICS. Al final es un mercado con dependiendo cómo consideremos los BRICS y su mercado, más de la mitad de la población mundial, todos creciendo. Y no veremos una detención. No veremos una detención y desde el otro lado de los Urales lo que se observa es bastante coordinación entre China y Rusia. China, estamos viendo que no se habla apenas de China, pero juega estupendamente el papel de intentar conciliar, intentar resolver los conflictos, y Estados Unidos, en cambio, cada vez más se le está juntando sus intereses económicos con las propias elecciones. ¿El resultado cuál es? Que a nadie le interesa presentarse en una campaña electoral diciendo que va a apoyar una guerra, y todas las acciones bélicas, todos estos conflictos, me da igual que estemos hablando de Israel, me da igual que estemos hablando de Ucrania, que se deberían de resolver, o al menos deberíamos de ver acciones contundentes en el corto plazo, las estamos dejando pasar hasta noviembre, y probablemente de aquí a noviembre veamos cómo estos conflictos, como bien comentaba
Felipe, Adrián, perdón, como bien comentaba Adrián, vemos cómo estos conflictos se cronifican todavía más. Es un desastre absoluto y la visita de Putin a Mongolia encaja con el resto de visitas que ha ido haciendo Putin a todo Oriente. Va dentro de una agenda, es una normalidad bastante razonable y las imágenes que llegan desde Moscú, las imágenes que llegan desde Oriente, ellos, aunque desde Europa pensemos que están en guerra, ellos realmente no solo no están en guerra, sino que están desarrollando una economía cuyo tren desde Europa, tristemente, insisto, estamos perdiendo, Alma. Felipe, cuéntame. Sí, Alma. En principio, lo que ha señalado el portavoz o vocero del Kremlin es que no tiene ninguna preocupación con este viaje. El gobierno ruso no tiene ninguna preocupación y confían plenamente en Mongolia. Y luego, por otra parte, hay que recordar que Rusia no reconoce a la Corte Penal Internacional, que ya informó que no iban a ser partícipes del mismo, puesto que entienden que va contra la soberanía nacional de Rusia. Por tanto, al final, lo que parece que estamos viendo, si estas dos afirmaciones se acaban confirmando, es que no dejan de ser más que titulares. Contigo, y después ya cambiamos de tema. Bueno, vamos a ver, es un contexto que nos está revelando el creciente descrédito, pérdida de influencia de una serie de instituciones internacionales que, claro, que han controlado las relaciones internacionales durante muchos años, pero claro, muy directamente bajo la influencia occidental, fundamentalmente de Estados Unidos, y que tienen dos opciones: se van adaptando progresivamente al nuevo contexto o bien van a ir perdiendo influencia. Claro, que la Corte Penal Internacional primero tomase una decisión como la que tomó de condenar, bueno, o acusar a Putin como lo acusó por unos movimientos de niños que todo el mundo sabe, los analistas objetivos, que son movimientos que se hicieron para liberar a los niños de las zonas de bombardeos, y utilizar eso como un argumento para perseguirle penalmente, pues es algo que yo creo que todo el mundo consideró absurdo, como un pretexto totalmente artificial, y que, como vemos, pues incluso los países que están formalmente obligados a cumplir estas decisiones, pues en la medida en que son países más o menos del bloque emergente, pues deciden no cumplirlas, simplemente, ¿no? Es evidente que Putin no va a ser detenido porque con toda seguridad se han adoptado todas las precauciones necesarias al respecto, y esto pues, nos dice que también Mongolia pues, de alguna forma pues cuestiona la legitimidad de la Corte Penal Internacional para tomar en concreto por lo menos esa decisión. Vamos a ver, porque luego hay otros desplazamientos previstos que quizás podrían ser más cuestionables, como la invitación por parte de Claudia Sheinbaum a su toma de posesión como presidenta de México. No por desconfianza frente al gobierno de México, sino porque México es un contexto en sí mismo potencialmente, aparentemente, más peligroso por su propia inestabilidad interna, por la, digamos, influencia de bandas armadas, de bandas de delincuencia, por la cercanía de Estados Unidos. Podría ser un contexto aparentemente, potencialmente peligroso. Vamos a ver si Putin se desplaza allí o no. Pero bueno, yo creo que este movimiento de Mongolia pues sí es un reflejo de ese desplazamiento clarísimo de los países emergentes y de casi todos los países en desarrollo, digamos, al otro bloque del mundo. Es decir, a partir sobre todo de las sanciones que se tomaron contra Rusia, esto obligó a todos los países a posicionarse en un ámbito y en otro, y entonces nos encontramos con la sorpresa de que lo que pensábamos que iba a ser un desplazamiento hacia un mundo multipolar, que quizás se producirá más adelante, pero se ha transformado en un telón de acero construido por nosotros mismos que ha dividido el mundo en dos. Pero claro, casi aislándonos a nosotros, a Europa, Estados Unidos y sus aliados del resto del mundo. Estaremos pendientes de esa toma de posesión de la nueva presidenta de México, de Claudia Sheinbaum. Nos vamos a ir ahora a la situación en la guerra en Gaza. Anoche acordaban una pausa humanitaria Hamas e Israel para poder vacunar a la población de polio durante 3 días desde el domingo, pero mientras tanto el Gabinete de Seguridad israelí
ha acordado también esta mañana dejar sus tropas en el corredor de Filadelfia, que es un tema muy controvertido por el cual Hamás no quiere avanzar en esas negociaciones de paz. Entonces os quiero preguntar si en el contexto actual, habiendo sucedido esos dos acontecimientos, la balanza se decanta más hacia seguir negociando en busca de una paz o si con esa decisión de Israel la situación va a seguir inamovible como parece que está ahora mismo. Luis. A ver, insisto en lo de los dos niveles. Por un lado hay un nivel en el cual, y ojalá esté equivocado, pero nunca veremos la paz en esos territorios. Nunca veremos la paz y es más, cada vez estamos más lejanos desde el momento en el cual por 1.500 euros con un dron puedes derribar un helicóptero que vale 13 millones de euros. Y estoy pensando en toda la población chií, estoy pensando, o sea, con cariño y respeto a las religiones, estoy pensando en Yemen y los hutíes, estoy pensando en el Líbano y Hezbollah. Que me refiero con nombres a grupos de gente, pero realmente lo que son familias que tienen una situación absolutamente desesperada e, insisto, con el apoyo de cualquier país que les preste armamento desfasado de otras guerras, son capaces de derribar un avión o al menos de mandar un misil a 300 metros que depende dónde esté situado geográficamente, el daño económico que puedes hacer en todo el comercio internacional es brutal. Por este mismo motivo, Alma, creo que a nivel superior, a un nivel geopolítico, la paz tendrá que llegar antes que después. No nos podemos permitir el lujo en este mundo globalizado en el que vivimos, en el cual el 30% de la mercancía mundial pasa por el canal de Suez, de tener un conflicto de larga duración en esa zona. Netanyahu, yo creo que lo que él quería ya lo tiene más o menos cumplido. En Estados Unidos es un conflicto que no interesa a ninguno de los dos candidatos. No olvidemos el poder que tiene los lobbies judíos. Y por otro lado, con esto de que gracias a Internet, con un teléfono móvil, podemos mandar cualquier imagen, pues el cariño que le vamos teniendo todos a la población palestina va también creciendo. En este sentido es un conflicto en el cual, si se prolonga durante mucho tiempo, perdemos absolutamente todos. En el conflicto ya en la zona, pues por un lado suníes, pensando en Hamás, y chiíes están enfrentados históricamente. Los dos tienen en común que si tienen que ir contra Israel se van a poner de acuerdo. Pero ese conflicto, que es con cariño y respeto vecinal, yo creo que no va a tener tanta importancia como la parte internacional y los grandes intereses que en definitiva tienen los poderosos con la zona de comercio. Yo personalmente creo que en muy breve tiempo veremos cómo las conversaciones de paz se resuelven, dependiendo también mucho del resultado de las elecciones estadounidenses, que si gana Trump, como parece que va a ganar, pues supongo que se plegará un poquito más a los intereses rusos y veremos la paz pronto en la zona. Muchísimas gracias por tu visión, Luis. Quiero conocer también la de Felipe. Cada vez que escuchamos la palabra tregua siempre es una pequeña esperanza para ver que dentro de esa tregua pues hay posibles caminos o soluciones hacia la paz. Pero paralelamente, cada vez que escuchamos también la palabra tregua, vemos cómo hay líderes internacionales que siguen echando leña al fuego. En este caso, mientras se hablaba de tregua, Kamala Harris ha afirmado contundentemente que la política sobre el suministro de Estados Unidos de armas a Israel continuaría y, por tanto, seguirían dando alas a este conflicto desde el punto de vista táctico, militar, operativo y de suministros. Hay que pensar siempre en el día después. ¿Qué pasará cuando haya un armisticio o qué pasará cuando haya una paz? ¿Y en qué momento estamos? Estamos ante un momento complejo electoral y estamos ante un momento donde, si hubiera una paz en Israel, el presidente Netanyahu sí tendría que ir a convocar elecciones, probablemente las perdería y probablemente se le abriría un camino judicial complejo. Por tanto, hay indicios que pudieran apuntar a que el conflicto con Hamás está artificialmente prolongado y que todos estos intentos que estamos viendo de armisticios, paces o cesaciones temporales de los bombardeos, pues están también artificialmente siendo torpedeados y bombardeados, nunca mejor dicho. Como ha dicho Luis, esto parece indicar a que hasta que no sucedan las elecciones de Estados Unidos,
de momento va a continuar. Es una lástima porque cada día de bombardeos, cada día de este tipo de situaciones, pues muere gente, mueren civiles, hay muchas víctimas, y hoy compartir el dolor con las víctimas de ambos bandos es muy fácil porque las imágenes de los teléfonos móviles corren por doquier por cualquiera. Todos hemos recibido en nuestros teléfonos móviles situaciones injustas, situaciones de pérdidas y bueno, pues al final es el drama humanitario de cualquier conflicto bélico en el mundo. Adrián, cuéntanos tú. Bueno, vamos a ver, lamentablemente, aunque prever el futuro siempre es complicado, pero hay, yo diría que 3 estrategias que confluyen en la dirección de que Israel no acepte un alto el fuego, ¿no? La primera es la situación personal de Netanyahu, como habéis comentado, que en caso de llegar a un contexto de paz se vería claramente comprometida política y judicialmente. La segunda son los intereses estratégicos del gobierno, de los grupos que apoyan al gobierno de Israel. Aquí hay una situación, yo diría, de un contexto histórico realmente difícil para Israel, cuyas políticas durante décadas han estado apoyadas en el hecho de que, en el apoyo de Estados Unidos y de un Estados Unidos que era la potencia hegemónica en el mundo. Pero claro, en la medida en que esto se va diluyendo, esa hegemonía se va diluyendo, el futuro de Israel queda en cuestión. Entonces, Israel tenía 2 opciones. La primera, cuanto antes empezar a reposicionarse en sus relaciones con los palestinos e intentar crear de alguna forma un contexto más o menos armónico para definir un futuro conjunto, o bien apuntar a la escalada, apuntar a romper el tablero. Y lamentablemente, no solo Netanyahu, los últimos gobiernos de Israel han estado apuntando claramente en esta dirección, y esto es lo que les lleva a plantear una estrategia de escalada. Es decir, no solo de mantener el conflicto, sino de estar constantemente intentando provocar o al Líbano o a Irán para conseguir que ellos generen el pretexto para esta escalada regional a la que buscarían incorporar, por supuesto, a Estados Unidos. Y el tercer factor es el factor internacional. No hay que olvidarse de la extraordinaria similitud que tiene ese posicionamiento de Israel con el que tiene, digamos, la OTAN en Ucrania. Es decir, es un contexto muy similar. No nos olvidemos que al final estamos hablando de un gobierno de Israel que, como vosotros habéis dicho, tiene un gran peso en Occidente, pero a su vez Occidente, los intereses de la OTAN, tiene un gran peso en las políticas de Israel. Estamos ante una crisis que no es distinta de lo de Ucrania, ante un enfrentamiento entre los países emergentes y la OTAN o Occidente y sus aliados, que se manifiesta de distintas formas en distintos espacios, pero que al final responden a una estrategia conjunta, una estrategia que está apuntando, como en Ucrania, a objetivos de escalada, no solo de contención. Efectivamente, cara al futuro, esto puede cambiar, como habéis dicho, como ha dicho Luis y también Felipe, puede cambiar si a partir de las elecciones presidenciales nos encontramos con una presidencia de Donald Trump que responde a esos postulados teóricos iniciales del America First, de que América tiene que dejar de ser el policía del mundo, pero también yo creo que tenemos que ser prudentes a la hora de gestionar esto con prudencia. Es decir, viendo lo que pasó en el primer mandato, pues hay que mantener ciertas dudas de que esa presidencia de Donald Trump responda a esas ideas iniciales o que se vea enredada, pues como se han enredado los demócratas en esos conflictos de interés entre la OTAN y las grandes corporaciones occidentales. Bloquea las elecciones en Estados Unidos. Ayer Kamala Harris concedía su primera entrevista en la CNN, la primera vez que se enfrentaba a una periodista con preguntas sin pactar después de haber sido designada como candidata a la presidencia de la Casa Blanca. Defendió sus posiciones y contestó una serie de preguntas incómodas sobre cambios de ideas. Luis, está mal visto que un político cambie de opinión a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, depende del país, yo creo. O sea, parece que es una moda que va avanzando. No, disculparme la pequeña broma. Es complejo especialmente cuando has sido vicepresidenta perfil Kamala. Mi visión del tema es que nadie quería el marrón de presentarse contra Trump. Michelle Obama probablemente hubiera ganado más digo Michelle Obama
Pero cada vez más la situación, Alma, me recuerda a lo que vivimos en la anterior, en la anterior elección, cuando Trump se presenta contra Hillary Clinton. Hay cierta euforia en los medios. Todos confundimos deseo con la realidad, digo todos en el sentido de que en España, por ejemplo, se empieza a hablar de encuestas que le dan la ventaja a Kamala. Parece un poquito el CIS de Tezanos, en ese sentido de que tenemos o queremos creer en España, todavía no acabo de entender muy bien por qué, eso de que Kamala tiene vida y va a funcionar, y la realidad es que estos cambios de opinión, como bien comentabas, lo que hacen es todavía reforzar la postura de Trump, que además es curioso ver cómo Trump, su discurso, y pensando en la vicepresidencia o en el candidato a la vicepresidencia, ha pasado de ser yo discuto contra América o mi América fuerte o esa candidatura del muro de separar, frente a Trump situándose en el centro, su vicecandidato parece antagonista, y lo que estamos viendo es cómo Trump probablemente gane con un resultado mayor que el que ganó en las elecciones anteriores, simplemente por su posición política. En lugar de dividir, él se está situando más cerca de un hipotético centro. Y aunque en España veamos noticias asociadas con que Kamala resucita, pues un poquito en línea con eso del CIS de Tezanos, la realidad que está lejos, o sea, no realidad, sino lo que yo creo que va a pasar es que Trump va a ganar, especialmente después del atentado y después de los últimos movimientos que está haciendo. Aún así, hasta noviembre queda tiempo, y si algo debemos de haber aprendido después de la pandemia es que en muy poco tiempo el escenario puede cambiar. Aún así, en este sentido, Zelensky ha sido actor, Trump controlaba los medios antes de ser presidente, y yo creo que el control de los medios que ejerce el candidato está marcando la diferencia, Alma. Hola, Felipe. Hola, Alma. No sabía si me habías dado paso o no. Bien, lo que puede suceder en el proceso norteamericano es lo que sucedió en el proceso electoral hace 8 años, hace 9 años, en las primeras elecciones que ganó el presidente Trump. Es decir, la victoria va a ser muy ajustada, van a ser apenas unos puñados de votos, y yo me imagino que las personas especializadas en ingeniería electoral pues van a intentar detectar en qué estados se puede jugar esa batalla. Por otro lado, estamos viendo cómo Kamala Harris, que no esperaba ser la candidata, está teniendo que construir un liderazgo rápido, fuerte y sostenible en apenas un tiempo récord, porque hay que recordar que el presidente Biden fue expulsado por su entorno, la gente del partido, los demócratas, etcétera, para dejar paso a otros candidatos. Algunas voces sostienen que la vicepresidencia de Kamala Harris ha sido en cierta manera, o ha pasado en cierta manera, sin muchas luces, sin muchas sombras, de una manera discreta, y claro, ahora que tiene que dejar claro, patente, un liderazgo claro, pues está actuando como está actuando. Y esto también puede estar concatenado con lo que estamos viendo de los conflictos internacionales. En clave interna es muy significativa cómo hay una gran batalla cultural dentro de Estados Unidos entre lo que son las ideologías woke o woke, o las ideologías modernas, y las ideologías y los valores tradicionales clásicos de América, y cómo el presidente Trump defiende los valores culturales clásicos de la América tradicional frente a estos modernismos o modernidades. Y de ahí cómo, irónicamente, el presidente Trump acusa a Kamala Harris de alinearse con los indígenas, luego con los afroamericanos, luego también le acusó de intentar mudar el acento para que pareciera un poco más acento del sur, y todas estas cuestiones que desde el punto de vista occidental europeo nos resultan irónicas son las que estamos viendo encima de la mesa. Por último, las encuestas que nos llegan a Europa parece que Kamala Harris ha tomado delantera con apenas 2-3 puntos frente al presidente Trump, pero insisto, el proceso electoral americano es un proceso en cierta manera no complejo, es sencillo, que nace de la época de la aprobación de su constitución, con sociedades netamente agrícolas o agrarias, donde el cuerpo electoral de los estados vota en bloque a un presidente fruto de aquella época, cuando no había ni correos, ni
teléfonos, ni por supuesto métodos eléctricos, y había que enviar un depositario físicamente a través del territorio con carros, bueyes, carretas y con mensajes. Y eso es lo que podemos encontrarnos con que el presidente resultante de este proceso electoral no haya ganado en votos y probablemente tampoco haya ganado en porcentaje. Pues así es como tenemos que despedir el programa. Te voy a pedir perdón, Adrián, por no darte la palabra, pero me dicen mis compañeros que tenemos que terminar aquí el programa. Así que mil disculpas, Adrián, y muchísimas gracias a los tres por vuestra participación. Luis Garbía, muchísimas gracias por habernos acompañado. Voy a decir vuestros cargos rápidamente y correctamente antes de despedirnos, que los tengo por aquí. En cuanto los encuentre yo los digo. Por aquí Luis Garbía, director del Máster de Riesgos en ICADE, Adrián Celaya, presidente de CAI Group, y Felipe de Basa, experto en geopolítica, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Un placer, gracias a los tres, y disculpas, Adrián. Muy bien, saludos. Placer compartido, Alma. Muchas gracias a ti. Buenas tardes, encantado de compartir. Y así es como vamos a poner punto final a esta edición de Todo es Geopolítica. Les hemos ofrecido aquí en directo esa rueda de prensa de Josep Borrell y luego hemos analizado toda la actualidad, geoestrategia e internacional en el programa de hoy. Gracias y continúa la información en Negocios Televisión.